Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Le habla su hermano Roquel Cárdenas y estamos hablando de el canon bíblico o la origen de la Biblia. Quedamos en el año 250 en el programa anterior. Fíjense que llega el Concilio de Nicea en el siglo IV, 325, y todavía la Iglesia en esas alturas no tenía un canon establecido. A esas alturas, como vimos, el panorama era bastante confuso. Habían libros que eran disputados, otros eran aceptados, otros no, y gente muy docta y muy santa aceptaba libros que después no formaron parte de la Biblia. Entonces, efectivamente, después que terminó la persecución, la Iglesia pudo tomarse el tiempo para aclarar ciertas doctrinas. De hecho, se hicieron varios concilios, sínodos, donde se aclararon, pero también se dio el tema del canon bíblico como un tema importante a tratar. Entonces, ahí surgen varios concilios que son los que establecen, con la autoridad del Papa y los obispos en comunión, establecen lo que hoy llamamos el canon del Nuevo y del Antiguo Testamento. No fue sino en el año, en el año 382, casi al final del siglo IV, en el Concilio de Hipona, en el año de Roma, perdón, en el año 393, el de Hipona, el 397 y 419 de Cartago, se definen la lista, regla o norma que conocemos nosotros hoy como el canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Recordemos que Jesucristo dejó una autoridad a su iglesia para que todo lo que atara en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatara en la tierra quedará desatado de los cielos. Entonces, por lo tanto, Jesucristo le dio la autoridad a su iglesia. En ese momento los papas, el Papa y los obispos en comunión con él, determinaron por su autoridad, después obviamente de un estudio, qué libros eran inspirados para la Iglesia Católica. Entonces ahí surge el Antiguo y Nuevo Testamento con 73 libros, tal y como lo conocemos hoy en día. Criterios para determinar los libros. Bueno, podemos mencionar entre muchos tres que consideramos relevantes. Primero, tenía que ser una carta escrita por un apóstol o un discípulo directo de un apóstol. Segundo, tenía que, a través de la tradición de la iglesia, tenía que mantenerse su uso en la liturgia eclesiástica. Y tercero, después un análisis que no enseñara nada contrario a la doctrina. Por lo tanto, esos tres criterios se tomaron en cuenta. ¿Y cuál fue uno de los elementos importantes para determinar los libros inspirados? La tradición de la iglesia. Porque la tradición de la iglesia es lo que nos permitió a nosotros conocer primero esos libros, conservarlos y darnos la información. Quién los escribió, cuál es su origen, su uso o no en la liturgia y también en la doctrina que se fue desarrollando a través de los siglos, reflexionando sobre el misterio de Cristo. Entonces vemos la importancia de la doctrina de la iglesia y de la tradición porque ella fue la que ayudó a determinar la Biblia. Ahora hay personas que piensan que la tradición y la doctrina de la iglesia son enemigos de la Biblia cuando esa fue uno de los elementos que ayudó a determinar. El otro elemento importante es que si Dios le concedió a la Iglesia Católica la autoridad para definir qué libros eran inspirados o qué libros no, ¿cómo no va a tener la autoridad para definir la interpretación recta de esos libros? Muchos de los hermanos no católicos que atacan a la Iglesia, al Papa, al Magisterio, usan toda la Biblia que tenemos nosotros, el Nuevo Testamento. Ellos lo recibieron y lo aceptaron como palabra de Dios, aceptando la autoridad de la Iglesia, ahora simple y llanamente renegándola. Entonces es un acto de ceguera histórica que, bueno, no podemos solventar, pero sí es importante que los católicos sepamos para que no nos dejemos engañar. Que el Señor los bendiga a todos.